Ya se prendió el motor y se abren los caminos que llegan a horizontes de color. La pancha ya arrancó, culturas y destinos, brindemos por la ruta que trazó. Allá va la pancha, pancha va la vida, que del resto se encargue quién sé yo. Allá va la pancha, pancha va la vida, mejor me subo con ella y me voy. Buen día, Lucy. Hola, Lucy. Bienvenidos a un nuevo capítulo de Pancha la Vida. ¿Cómo andan? Bueno, gente, estamos en nuestro periplo por Serbia. Hemos conocido un par de ciudades. La verdad que no nos dio la cabeza para filmarlo. Estábamos en varios detalles de nuestro viaje organizativo. Pero bueno, hoy llegó el día de seguir filmando este hermoso país que, como decíamos, en la frontera no teníamos nada de información y nos viene gustando, estamos muy tranquilos. Así que hoy toca el turno de despedirse de la capital, que ahora vamos a tener un par de imágenes de salida y nos vamos a hacer una parte de una costa que es el límite entre Serbia y Rumania y también Bulgaria. Rumania y Bulgaria. La idea es seguir como el costado del río Danubio. Claro, la idea es eso porque tiene como al parecer unas lindas vistas y aparte vamos a ver los países del otro lado del río, como cantaba mi amigo Jorge Drexler. Estamos atravesando en este momento el río Sava, el que se ve para este lado, que divide a Belgrado, como quien dice, en dos. Hay varios puentes para cruzar de un lado al otro, y para el otro extremo, de allá, para donde estaría la fortaleza de Belgrado, es donde aparece nuevamente el río Danubio, así que vamos a ir a su encuentro. Recordemos también que Serbia durante la década del 90, finales del 90 y principios del 2000 estuvo un conflicto con varios países de la región y bueno, a causa de este conflicto fue bombardeado por la OTAN. Esto quiere decir que varias de sus ciudades importantes perdieron, por ejemplo, los puentes. Es por eso que es normal acá ver bastantes construcciones y como que modernizaciones de sus edificios, porque pasó hace muy poco. Pasó hace poco y bueno, fue destruido. No sé si destruido totalmente, pero tuvo pérdidas importantes. El otoño a todo su esplendor acá. Salimos claramente de la autopista. Sí. Estamos por una de las rutas alternativas, vamos a decirle, secundarias, sin peajes, y viene siendo un éxito. Nos viene regalando hermosos paisajes y lo que me gustó mucho es que se maneja el código del policía. ¿Cuál es el código del policía? El te hago cambio de luces para avisarte que algo pasa más adelante, ¿no? Sí, en este caso era control policial y bueno, nada, todos los autos que venían de frente hacían cambio de luces. Yo dije, nos están saludando, y me dice, no, para mí que pasa algo. Y definitivamente andaba un control policial ahí. El río, el Danubio, ahora sí lo estamos viendo. Sí. Vamos que llegamos. El Danubio, que dijimos ya en otro video, que pasa por 9 países. Larguísimo este río. Por varias capitales europeas. Ahora sí ya estamos muy cerquita, pero ya estamos viendo el fuerte desde acá. Mirá. Es esa construcción que tenés a lo lejos. Bien. La entrada fue linda, estamos bordeando acá el Danubio y da como una sensación de ciudad
ciudad, media que balneario. Me parece que hay mucho verde, la gente se la ve muy tranquila. El día ayuda también, acompaña. Está muy lindo, sí, el clima. Sí. Es un otoño lindo, la verdad que nos está tocando en Serbia. Sí. Dejamos estacionada la Panchita acá en el Lidl porque después tenemos que hacer un buen surtidito, que estamos desabastecidos. Pero ahora vamos para... Ella sabe que nos vamos de joda. A vos te gusta la joda, Nos vamos a conocer el fuerte más de cerca. Se llama Sevedero. Muy bien este serbio, Fernanda, cada vez mejor. Estamos llegando. Mira, te voy a mostrar primero una cosa importante, que es que nosotros venimos hablando siempre del río Danubio y es como el que cruza por allá atrás, ¿no? Y acá tenemos la confluencia de otro río que se llama Jasaba. Y como podemos observar, estamos viendo entonces la fortaleza, que es una de las más grandes de Europa, creo que te acabo de decir, ¿no? Del sureste, sí, europeo. Exacto. Hecho en el siglo XV. Exacto, 1428. Y bueno, ha sido como gran centro político-cultural y han pasado muchas cosas acá. Sucedió también que vamos a verlo un poquito más dentro, que fue bombardeado, obviamente, durante la Segunda Guerra Mundial y por eso no se encuentra tan bien conservado. Pero si venís en verano parece que hay un festival de teatro que es imperdible de ver. Se ha convertido en un gran jardín para que la gente pueda tomar su solcito, pasear a los perros. Juegos para niños. Sí, estábamos leyendo que está como en la nómina para ser patrimonio de la UNESCO. De la UNESCO, sí. Ay, mira ese patín. ¿Dónde está? Allá. Ahí. Son varios, Mira, acá hay otro. Bueno, es otra cosa ver el río Danubio acá, otra claridad del agua. Sí. Porque claro, lo veníamos conociendo siempre como al lado de una ciudad, ¿no? Sí, lo vimos en Budapest, en ciudades. En capitales, sí. Y capitales encima. Acá se nota que está... El agua es súper verde. Bien oxigenado por los árboles que la rodean, ¿no? Sí. Seguimos recorriendo acá la fortificación y no hay un solo lugar que no esté dañado, sí. Igualmente, bueno era, porque acá está. Y parece que en la historia pasó como en manos de varios regímenes, ¿no? Hasta no sé qué fueron los últimos, ahora que pienso. Pasó por los otomanos, el Imperio Austrohúngaro. El río Jasaba, que fue destacado donde estamos. Dimos toda la vuelta. Las puertas de entrada. En realidad la primera que entramos estuvo acá. Ya salimos del fuerte, nos vinimos como para el centro. Miren la cantidad de pájaros. Están desde hoy dando vueltas. La verdad que se la nota como una ciudad del interior, tranquila, muy bien cuidada. La verdad que la gente se la ve muy paisana, como quien dice, en los asientos. Es muy linda. Igual tiene una actividad fuerte, por lo menos se le nota como muchos autos estacionados por todos lados, mucha gente. Y otra de las cosas que estoy notando es que juega mucho el arreglo floral, las flores. Todos los puestos que vemos acá en la feria o es algún líquido, algún licor que se ve por ahí, o son flores. Como les contaba Fede, estamos en la plaza donde se encuentra el edificio del antiguo bar municipal, que fue construido en 1926. Y lo que tiene acá de interesante es que hay 4 esculturas, como podemos ver ahí, que son personificaciones de la justicia, el trabajo, la ciencia y la cultura. Esto fue realizado por el famoso arquitecto de Rusia imperial que se llama Nicolás Krasnov. ¿Estás cómodo ahí? Comodísimo. Perfecto, ¿seguimos? ¡Ay, qué rico! ¿Viste, no? ¿Cómo esto se conserva en toda Europa? El tema de los caramelos así o dulces. De ir y comprar, ¿no? De ir a comprar. ¿No es tan común en América? No, como a las casas más... Claro. Candy, ¿no? Ir al Candy Suite. Seguimos caminando por la plaza y tiene esto que es muy particular, que son como especies de kiosco hoy en día, pero el formato es un barril. Un barril del vino. ¿Por? Por los vinos, porque en realidad es conocido por ser un pueblo de viñedos.
Mira, de hecho, si miramos ese mural, podemos verle las uvitas Ah, mira. a la doña. Así que bueno, habría que probar algún vino de Serbia. Mira, de hecho allá de fondo hay uno que venden vinos. Ah, sí, como pócimas de vino. Que fueras a hacer un producto químico. Más o menos los precios, dijiste, entre $7 a $5, más o menos, la botella. No, hay unos más caros, de 1.300 que serían $13. Ah, de 500 a de $5 a $13. Ah, bien. Y también se ve grapas, porque hay bebidas blancas que son también derivados de la uva. Algo que fuimos descubriendo a medida que estamos avanzando en esta hermosa Serbia es que ellos manejan dos tipos de alfabeto. El local, el serbio, ahí lo ven. Ahí, por ejemplo, ¿qué dice Fernanda? Zona, claramente. Ahí dice claramente zona y es verdad. Y allá en el fondo tienen el alfabeto latino, el que usamos nosotros, que dice Metalac, pero son las letras que usamos nosotros. Acá, como se dan cuenta, parece que diga 30 HA, pero dice zona ahí. Vamos a chequearlo igual después por las dudas para no meter la pata, pero sí es real. Sí, hay Dos alfabetos. Si hay algo que se nos está dando bien en Serbia es el tema del llenado de agua potable. Existe por todos lados. En toda Europa, ¿no? Ha sido muy fácil. En general sí. Acá en Serbia es diferente en cuanto a el lugar físico. Me cerró la puerta, pero no importa. Ay, pero para que vean mejor. Son como una especie de tótem y los ves en la ruta también. Están por todos lados, así que venimos bien en ese sentido. No pierde ni un segundo de parada ella, ¿eh? Sabe que hay solcito y hay pasto, ya está. Cambio de conductor. Tocó. Ya se almorzó un sanguchito. Ya que estamos haciendo día de ruta, de paseo. Hay que aprovechar cuando hay solcito. Así que, y ahora estamos definiendo, porque en realidad estamos yendo a un punto, pero me di cuenta que teníamos anotado otro más cerca. Así que vamos a pispear a ver de qué va ese punto anterior. Zona de campo, che. Ya nos cruzamos varios de estos. ¿Te estás metiendo por el campo, mija? Me gusta esto, ¿no? Estamos en medio de la nada, ¿eh? Suerte que es de día. Sí, porque luz no tiene, no hay red lumínica. Sí, sí, sí. Bueno, estamos a 25 minutos. Va a ser nuestro destino al final. Vamos a pasar noche ahí porque estamos cerquita del río. Pasando por un pueblito costero, no, perdón, de montaña. De hecho, nosotros pensamos que íbamos a ir por la costa, pero la ruta nos terminó llevando a la mitad del campo, como quien dice, y ahora nos queremos acercar a la costa del Danubio, a la orilla, como quien dice, del Danubio. Ahora sí, estamos entrando. Llegamos a Golubac. Después de tanto preámbulo, ahora sí, ahí vamos a dormir. Vamos a ver cómo está el punto, pero Ventoso me parece, acá ya estamos de vuelta con el Danubio. Y se ve lindo, se ve muy lindo. Me hace acordar, ¿sabes a qué? El Titicaca. No tenía una ruta asfaltada como por la costa, pero sí era una gran montaña y el lago ahí al lado. O también puede ser el Latitlán en Guatemala. Ese me suena más por como ver así, ¿no? Los pueblos bien contra la costa. Sí. Que pasaban en el Atitán. Pero tampoco había nada pavimentado por esos lados. Es verdad. Mira, que nos juega el básquet y todo. Sí. Bueno, y ahí, donde están esos autos, es que está marcado, el que quieras, está marcado el lugar para dormir. No nos podemos quejar, una vista privilegiada. Tenemos pasto para la luz. Está plano y de este lado
Hay casas, o sea que es bastante tranquilo. Gente querida, hemos llegado. Eso. ¿Nos vamos, Lucy, de paseo? Buenos días, María Fernanda, ¿cómo va? Buenos días, y otoñales. Otoñales y frescas. Frescos, pero bajaditos. amagó recién a salir el sol. Hoy vamos a tener un día que va a ser miti, me parece. Vamos a recorrer el pueblo porque tengo mucha hambre y tengo ganas de desayunar algo. Y ya vimos, porque llegamos ayer, que había una panadería o algo parecido. Sí, pero dice que cierra a las 3:30 de la tarde, así que no pudimos degustarla. Vamos a eso ahora. No sé si lo dijimos ayer, pero estamos en el pueblo costero de Golubac. Nos sorprendió, es muy lindo, es muy chiquito, se respira la tranquilidad de la gente, los vecinos. De hecho, filmate para ahí. Es una zona también de muchos pescadores que vienen a estar su buen rato, a pescar, pero me parece que a estar tranquilos. Y el dato curioso que les quiero comentar es que todo lo que se ve allá enfrente, allá hay un pueblito de hecho, todo eso ya es Rumania. Nos separa solamente el río Danubio y ya se ve Rumania. Es una locura, pero esto está pasando. Y mira quién está ahí. Vos dijiste allá y se sentó. ¿Vamos a buscar el desayuno, Lucy? Vamos, dale. ¿Vamos? Estos ayer ya estaban por acá, son unos abonados, me parece que se quedan. Viven la temporada. Viven la temporada, pero me parece que a propósito, porque siempre saben que esa gente les da algo de comer. Entonces están por ahí tranquilas. No tienen ni que pescar ellos, me parece. Claro, no. Ellos se dedican a disfrutar. Claramente estamos fuera de temporada y hoy es sábado. Bueno, justo hay una ambulancia. Te ven a buscar. Sí. Pensé que era la policía. No, hoy es sábado y está muy tranquilo. Viene siendo igual tranquilo estos días. Llegamos ayer, igual nos pasó tanto. Pero se nota que es muy turístico, se ve que en alta temporada. Primero porque vimos muchas casas de cambio. Es verdad. Adquirimos nuestros primeros dinares. Sí. No duraron mucho igual. Pero también hay muchos lugares donde comer. Hay como una playita que en realidad es de... Justo, mirá. Ahí muestran actividades de verano, porque esto ya es viejo, donde claramente el nadar está dentro de las actividades. Ay. Este es el amor de verano, de otoño, de Lucy. Sí. Hola. Presentalo. Si le conseguimos mucha gente. Hola. Este ya es amigo de nosotros. Ayer pasamos por acá y amor a primera vista. Pero no es el único, ¿eh? Son muchos los que van por ahí. Y es algo que hemos ya evidenciado bastante en el país, ¿no? Bastantes perros callejeros. Pero, punto muy a favor del serbio, que se nota que quiere a los perros porque están todos bien cuidados. Sí. A pesar de vivir a la intemperie, bien cuidados y alimentados. Confirmadísimo que es un lugar de encuentro de la gente de Serbia y la gente también de acá enfrente, ¿no? De Rumania. Claro, Al estar... muy cerca. Está cerca y acá tenemos, ¿no? Actividades de junio, de julio y de agosto. Esto está muy bueno, lo hemos visto en varias de las ciudades de Europa, que te ponen una gran cartelera de actividades para que vos tengas toda la información, dónde se va a dar y qué es la actividad. Me parece una buena idea para replicar. Me encanta. La mayoría son como conciertos, por lo que veo. Ajá. Vamos. Yo siempre en primera plana. Golubac, desde arriba. Nosotros estamos estacionados acá, más o menos, ¿no? Donde termina la plaza grande de juegos, hay unas canchas. Después, para este otro lado, llega la parte playa, que en realidad no es arena, es piedra, pero está muy linda, ya estuvimos por acá. Y por lo pronto veo que también hay como estos ferries o lanchitas, ¿no? Que te llevan a pasear por el río. Está muy hermoso. También, otra de las grandes cosas que yo vengo descubriendo, ¿no? Sí. De atractivos son los monasterios por acá. Ajá. Y el grande de este lugar es claramente el fuerte de Golubac. Hemos llegado, está abierta María Fernanda.
panecito que sale. Sí, panadería. Vamos a ver cómo nos entendemos con la gente para... Che, ustedes dos, se calman, ¿eh? Pobre gato, está ahí abajo. Lucy, vos también. Bueno, bizcochitos. Se ve por todos lados. Hello. Mírate este. Y esa es la tarta, ¿no? Lo dejaban cortar. Un pan relleno. ¿Dónde? Una tarta cortada, ahí la estamos Ajá. viendo. También venden pizza. Sí. Acá también es otro salado. De pizza. Completo. This has nothing, like it's not the Ok. this is cheese, this is the spinach and cheese, and this is the cottage cheese, and this is like I cheese. It's like Nos está diciendo que son todos bizcochos que tienen diferentes rellenos. Estos son todos dulces y los últimos son todos salados. Se cobra 900 dinares por kilo. Y ahí que no pueden entrar perros. Lucy y su compañero. Amigo, no puedes entrar. Vamos para afuera. Muchos en los videos nos comentan cómo hacemos para comunicarnos con los locales. Bueno, esta es una de las formas. La doña que vende comida de perro sacó el celular y estamos meta traducción para explicarle que queremos comida para Lucy. Si no saben inglés, bueno, nos buscamos la vuelta por ahí. ¿Sos feliz? Soy muy feliz, aparte están calentitos. Bueno, ya me comí más de la mitad, pero este es solo queso, muy bueno. Es parecido a lo que veníamos probando, esos mini pani, digámosle, pero este se nota que es más caserito. Costo era más de medio kilo y salió $3. No, menos de medio kilo. Menos de medio. El kilo vale $9. El kilo $9. Y Perfecto. compramos menos al final. Muy bien. Comidas típicas que también se venden. Miren estas pintas. Si te gusta la carne, estás del otro lado. Yo estoy con ganas de probar ese que está ahí. Bueno, la Panchita sigue camino. Sigue el camino. ¿Qué estamos haciendo? Ah, estamos limpiando acá. Perfecto. Estamos permitiendo la visión para el momento de la manejada. ¿Y dónde se va? Vamos cerquita. A mí me gustaría pasar por la fortaleza para conocerla. Parece que es como un castillo, una fortaleza que está totalmente reconstruida. Y no sé si es una de las más grandes de acá. Así que podemos ver qué onda. Creo que hay que pagar entrada y toda esa vueltita. Estamos muy cerquita realmente, ¿eh? Son casi 4 kilómetros. Así que en camioneta van a ser unos minutitos. El de manzana es espectacular. ¿Qué ruta? Pará, hay cañas. ¿Viste las cañas? Sí. Habían cañas puestas en ese poste, o sea, no hay nadie, pero está la caña puesta. No, no es una zona de mucha pesca. ¿Cómo está el tuyo? Porque el tuyo es de chocolate. Artesanal, está muy bien. Está muy bien. Estoy disfrutando de esto que es. Esta era la ruta que nosotros queríamos agarrar, ¿no? Como siempre el costadito, Opi, y allá apareció la majestuosa, la fortaleza de Golubac. Cada vez más cerca de Rumania. Ahora lo vemos de verdad bien enfrente. Y allá parece haber otra fortaleza. Mirá que es esto. Me vas a acordar el castillo de Héctor, los osos Gomis. Hemos entrado, Fer ahí está pagando el ticket, sale $7.50 el ticket sencillo. Bueno, la idea es hacer todo un recorrido por la fortaleza. Ahora después les vamos a comentar un poco de qué va esto. A ver, le están explicando. Y la buena noticia es que ella también puede hacerlo con nosotros, así que estamos contentos. Estamos dentro de lo que es la fortaleza de Golubac, que fue fundada en 1330. Está en un lugar muy estratégico que se le llama Garganta del Diablo, a la posición que tiene con el río Danubio. Y lo que hacían era extender una cadena desde la fortaleza hacia Rumania, y de esa manera impedían el pasaje gratis, por así decirlo, ¿no? Porque cobraban un peaje. Así que tenía un lugar como militarmente estratégico. Desde su creación, este fuerte Fue utilizado por varias potencias, vamos a decirle, ¿no? Sí, los serbios, claramente. Los húngaros, Sí. los otomanos y los austríacos. ¿Austríacos se dice? Sí, claro. Evidentemente, a medida que iban conquistando esta zona, que fue como yendo y viniendo por diferentes imperios, iban adueñándose de esto que era una mina de oro, básicamente. La verdad que es un lugar muy estratégico.
Y tenemos la fortuna de verlo muy bien, porque miren cómo estaba antes. En el 2014 nomás. Hasta hace hace, poco. claro, no había mucho. Y ahora han hecho este espectáculo. Pero es que me llama la atención, porque acá estoy viendo que gracias a los austríacos, ¿no? Se reconstruyó. Sí. Y cuando estábamos en el otro pueblo pasamos por una biblioteca que fue gestionada por Noruega. Ujú. Como que varios países han estado ayudando, ¿no? En la reconstrucción. Vos te reís, pero yo sigo insistiendo que me vas a acordar de los osos gomis, porque eso se veía mucho dentro del castillo, que ponían ahí en realidad. Tirar las piedras, claro. Claro, era una forma de decir, bueno, paguen ese peaje, che. Exacto. Si no te rompo el barco. Bueno, esto está pasando. Ya vamos ingresando a una de las torres de las cuales hay acceso. Son 10 torres en total, pero creo que no en todas se puede acceder. Y bueno, por lo pronto acá hay bastante información para leer. Sí. Está en inglés también. Sí. Allá dice 1428, yo dije que había sido en el 1330, pero Pero de repente... puedo haber errado capaz. No, pero debe ser que esta parte de la historia, capaz que construyeron esta torre, ¿no? Quizás. En esta imagen se puede observar bien por qué se le dice garganta, ¿no? Miren cómo viene siendo el río hasta esta parte donde está justo el fuerte de Golubac. Y lo que nos contaba acá es que en 1428, durante el reinado de Sigismund de Luxemburgo, que era en realidad húngaro, fue la primera vez que se utilizaron armas de fuego en combate. Ahí estamos observando a Cecilia Rosgoni, que es la primera mujer húngara en igualdad de género, vamos a decirle, con los hombres a la hora de ir a combate. Y gracias a esto, por así decirlo, fue famosa. Y bueno, el rey Sigismund dice acá que por haber salvado al imperio húngaro en varias ocasiones, le regaló 3 pueblos en Tolna a ella y a su marido. Ingresamos a un nuevo salón aquí y tenemos el tema de las vestimentas de los guerreros, ¿no? Me parece que son como más de... Eso que es metal, ¿no? Sí, Bueno. dice que no se puede tocar por las dudas. No, Si te veías tentada como yo, debería tocarlo. Como para evitar las... Claro, antes las armas más que una bala, porque la bala pasa por ahí, ¿no? Claro. Era sobre todo cosas puntiagudas. Sí, estas fueron las primeras bombas que usaron. Eran unas bombas como de cerámica y adentro tenía como una especie de polvillo. Seguramente te rompía... Para hacerla más pesada, ¿no? Claro, y te rompiera la cara. Si te la llevan a la cara, imagínate. Y estas de hierro. Y esas son de hierro, bien. Y por acá ya es algo más clásico que hemos visto en varias películas, como las armaduras de metal, ¿no? Igualmente abajo tienen esa malla que recién mostramos para cubrir. No se andaban con chiquitas, ¿eh? Todo estilo de armaduras, de armas, perdón. Balines, ¿no? Sí. Son balines. Y ahí podemos ver cuando ya el armamento pasó a ser... son como tiras de plata. Ah, Esa negrita que se ve, tiras de plata, obviamente para tratar de impedir entonces los balines. las balines, sí. Todo esto fue encontrado, ¿no? Claramente que son restos. En esto de que les dijimos que se reestructuró, me sale como es, como que se volvió a hacer, Sí, todo, ¿no? sí. Se invirtieron 8 millones de euros para hacerlo y a su vez lo que hicieron fue armar todo un sitio arqueológico donde se empezaron a encontrar todas estas cosas y por eso también se armó el museo. І заради знає свою господарина. Йому не подорожує шума. Я Владам Мировина і живі у Господу Богу. Nos estamos haciendo el almuerzo de la época. Dice que los pongas todos los ingredientes. ¿Y ahora? Y ahora no sabemos. Ah, hay que los puedes poner más grandes. Mira, a mí me gustan más los arándanos, así que va más grande, bastante queso. Te dejo un poquito ahí de pata de cerdo, no sé. Sí, parece un jamoncito serrano, no sé ¿A vos qué. qué te gusta? Sí. El ajo y una manzanita. Bueno, y a comer, ¿eh? Buen provecho. Listo. Llegamos a los límites contra el Danubio, claramente, acá donde se tenían las mejores armas, porque
Si te portabas mal, te daban con todo. Tiene muy linda vista. Y el día está ayudando mucho. Como les dijimos hoy temprano, eso ya es Bulgaria, ¿era verdad? O Rumania. No, Rumania. Bulgaria está abajo. Y estas torres se le llama Torre del Cañón de Bombardeo o algo así, se puede traducir, digamos. Es que de las que vimos es la que está más metida en el agua, entonces seguramente sea el punto más estratégico. Exacto. Bueno, gente linda, hasta acá llegó este capítulo de Pancha la Vida. Gracias por acompañarnos. Nos despedimos de este gran inicio que ha sido Serbia. Se quedan algunos capítulos más por delante que vamos a seguir recorriendo el país, así que los invitamos a acompañarnos, a suscribirse si no lo hicieron hasta ahora, y nos vemos en el próximo episodio de Pancha la Vida. Chau chau. Vámonos.